name is José Juan de Santileón. I'm 21 years old. I'm from Tulancingo Hidalgo. I live in Santiago. I study veterinary medicine at the Institute Agricultural Science ICAP. I like ride a horse. I love going out with my girlfriend. She is a beautiful woman. And I don't like to wake up in the morning. Hi, my name is Amaris González Durán. I'm from Tula. I study medicine veterinary in ICAP. My name is Francisco Manuel Trejo Nieto. I'm 90 years old. I'm from Querétaro, but I live in Ezequiel Montes. I study medicine veterinary in Institute of Agricultural Science in the state of Hidalgo. I like riding a horse, I listen music, and I like traveling. Hello, my name is Betsabe Hernandez Castro. I'm 18 years old. I'm from Pachuca and I am a student veterinary of ICAP. Hello, my name is Jessica Franco. I am 19 years old and I'm from Jaltepec, Estado de Mexico, and I am a student medicine veterinary. Hello, my name is Graciela Cabrera Fuentes. I'm 19 years old and I was born in Mexico City, but I live in Tulancingo. And I am studying veterinary in the ICAP. Introducción del ganado bovino a México. Es notable el hecho de que no había animales de trabajo o bestias de carga. Por esta causa, los conquistadores españoles vieron la necesidad de traer una amplia variedad de ganado, principalmente yeguas, caballos y burros. Enseguida de los animales de trabajo, fueron traídas vacas y terneras, cabras, ovejas y cerdos. Estos animales se multiplicaron merced a la abundancia de comida, a un clima benigno y a la ausencia de enfermedades que pudieran diezmarlos. Así comenzó un periodo de adaptación de estas especies, cuyos resultados podemos ver hoy en día. A finales del siglo XIX, el gobierno mexicano decidió apoyar el desarrollo del campo. Se organizó un congreso agrícola, se fundaron sociedades especializadas y se importó ganado de origen americano y europeo. Durante el siglo XX, ingresaron al país un gran número de razas de animales que contribuyeron a formar el pool genético del ganado local, de ovinos, Rambouillet, Lincoln, Corridal, etc. Desde los orígenes mismos de su ganadería, México ha dependido del exterior para mejorar la productividad de sus animales. Así, es referida la importación de las primeras 50 cabezas de ganado, en 1521, por Gregorio Villalobos, durante la conquista de la Nueva España. Desde ese momento y hasta finales del siglo XIX, este ganado de origen español prevaleció como única raza existente, reconocido como criollo. Posteriormente, en 1896, se realizaron las primeras importaciones de ganado especializado en la producción de carne, principalmente Hereford y Suizo Pardo, para la región norte del país. Desde ese entonces y hasta 1950, la ganadería bovina ha registrado varios descensos trascendentales en su productividad. Se citan la depresión ganadera de finales del siglo XVI, las sequías de finales del siglo XVII, la Guerra de Independencia, el movimiento armado de la Revolución Mexicana y recientemente la fiebre aftosa y el reparto agrario. La actividad ganadera hace referencia a la domesticación de los animales, la cual está enfocada básicamente en la generación de alimentos para consumo humano. Los diferentes alimentos de origen ganadero proveen de nutrientes esenciales, contribuyendo con el 15% del total de la energía alimentaria y el 25% de las proteínas de la dieta humana. Por otra parte, el sector ganadero presenta uno de los componentes con mayor crecimiento del sector agropecuario a nivel mundial. El volumen de la producción pecuaria en Hidalgo fue de 532,000 toneladas, en 12 productos, ubicando a Hidalgo en el 13º lugar nacional. Sus principales productos clasificados en 3 categorías son carne de canal, leche y otros productos. Los productos de bovinos a nivel nacional del estado son: el segundo lugar en carne de canal de bovino y el 9º lugar en producción de leche, siendo su valor de producción en el estado de 7,031 millones de pesos. Como conclusión, de manera social, económica y cultural, el ganado bovino
presenta una gran aportación de ingresos para todos los sectores económicos de la población, contando con talleres y capacitaciones pecuarias, que ofrecen asistencia técnica y capacitaciones para los productores pecuarios, con la finalidad de incrementar aún más los ingresos en los sectores, aumentando la productividad mediante la adopción de nuevas tecnologías. Uno de los costos más elevados en la producción animal es generalmente la alimentación. Para lograr eficiencia en la utilización de los alimentos se requiere conocer cada una de las fases de producción, conocimiento del sistema y procesos digestivos, entre otros. Los componentes principales del sistema digestivo de los rumiantes son esófago, retículo, rumen, omaso, abomaso, intestino delgado, intestino grueso y recto. Una vez que el alimento es ingerido, viaja hacia el esófago, al rumen y al retículo, que son los primeros dos comportamientos del estómago del rumiante. La rumia sucede a causa de las constantes contracciones del rumen retículo que mueve la masa de alimentos hacia adelante hasta entrar en contacto con la abertura posterior del esófago. La masa de alimento regresa al esófago, donde es remasticada. Los rumiantes adultos gastan hasta 8 horas o más cada día en rumiar su alimentación para reducir el tamaño de las partículas. Boca. La importancia relativa de la boca y sus componentes, lengua, dientes, mandíbulas y glándulas salivales, varían según la especie del animal. En la mayoría de estos, las funciones de la boca son ingerir alimentos, desmenuzarlos en forma mecánica y mezclarlos con la saliva que actúa como lubricante para facilitar la deglución. En los rumiantes, la hierba se corta por la presión de los incisivos inferiores contra la encía, ya que los incisivos superiores faltan. Los incisivos inferiores presentan un filo adecuado para cortar hierba. Los molares tienen crestas que permiten una eficaz trituración. Durante la rumia, los molares trituran muy finamente el alimento que ha vuelto a la boca. Los rumiantes no muelen finalmente el pasto o forraje en el momento en el que lo comen. La mayor parte de este proceso sucede en la rumia, cuando el bolo es regurgitado y masticado nuevamente. En los rumiantes, la cantidad de saliva secretada varía de 2 a 3 litros por día. La saliva tiene otras funciones además de la lubricación. Disuelve los componentes del alimento soluble en agua, permite que esos componentes lleguen a las papilas gustativas. En los rumiantes, la saliva puede ser una fuente de buffer, de bicarbonato fosfato para el rumen y provee un mecanismo para reciclar urea. El alimento pasa por la boca en el primer preestómago por el esófago. El sistema digestivo del rumiante está compuesto por 4 unidades interdependientes entre sí que conforman el sistema primario para el aprovechamiento de los distintos ingredientes que conforman la dieta de estos herbívoros. El retículo y el rumen son los primeros estómagos de los rumiantes. El contenido del retículo es mezclado con el del rumen casi continuamente. Ambos estómagos comparten una población densa de microorganismos. El rumen es un recipiente de fermentación grande que puede contener de 100 a 120 kilogramos de materia en digestión. Las partículas de fibra se quedan en el rumen de 20 a 48 horas, porque la fermentación bacteriana es un proceso lento. El retículo es una intersección de caminos donde las partículas que entran o salen del rumen son separadas. Solo las partículas que tienen un tamaño pequeño o son muy densas pueden continuar al tercer estómago, el cual corresponde al omaso, que tiene la apariencia de un balón de fútbol y tiene una capacidad de aproximadamente 10 kilogramos. El omaso es un órgano pequeño que tiene una alta capacidad de absorción, permite el reciclaje del agua y minerales tales como sodio y fósforo, que pueden retornar al rumen a través de la saliva. El omaso no es esencial, pero es un órgano de transición importante entre el rumen y el abomaso, que tienen modos muy diferentes de digestión. El abomaso corresponde al cuarto estómago. Se parece en sus funciones al estómago de los animales monogástricos, secreta ácidos fuertes y muchas enzimas digestivas. Normalmente, los alimentos mezclados que entran al abomaso son compuestos principalmente de partículas no fermentadas de alimentos, algunos productos finales de la fermentación microbiana y los microbios que crecieron en el rumen. En los animales con dieta baja en fibra, gran parte de los alimentos son digeridos en el abomaso. En cuanto a la microflora y microfauna ruminal, el rumen provee un ambiente apropiado con un suministro generoso de alimentos que permiten el crecimiento y reproducción de los microorganismos. La ausencia de oxígeno en el rumen favorece el crecimiento de grupos especiales de bacterias, entre ellos las que pueden digerir la celulosa, para producir así la glucosa.
Los microbios fermentan glucosa para obtener la energía necesaria para vivir y reproducirse, y así producir ácidos grasos volátiles, como productos finales de la fermentación, los cuales cruzan las paredes del rumen y sirven como fuente de energía para el rumiante. Mientras que crecen los microbios del rumen, estos producen aminoácidos, que son los precursores fundamentales de las proteínas. Las bacterias pueden utilizar amoníaco o urea como fuente de nitrógeno para producir aminoácidos. Sin la conversión bacteriana, el amoníaco y la urea son útiles para la vaca. Sin embargo, las proteínas bacterianas producidas en el rumen son digeridas en el intestino delgado y constituyen la fuente principal de aminoácidos para... En la descripción de la rumia, conocemos que es la destrucción de partículas, junto con la participación de los amortiguadores como la saliva. Una vaca puede producir de 160 a 180 litros de saliva cuando mastica de 6 a 8 horas, pero menos de 30 a 50 litros si la rumia no es estimulada. Los amortiguadores en la saliva, como el bicarbonato y fosfato, neutralizan los ácidos producidos por la fermentación microbiana, manteniendo un pH natural, que favorece la digestión de la fibra y el crecimiento de microorganismos en el rumen. La fermentación microbiana produce ácidos grasos volátiles como producto final de la fermentación, una masa de microbios con alta cantidad de proteínas y absorción de los mismos ácidos grasos volátiles a través de la pared del rumen, los cuales son utilizados como fuente principal de energía para la vaca. El omaso recicla algunos nutrientes. También absorbe agua, sodio, fósforo y residuos de los ácidos grasos. El abomaso tiene una digestión ácida, la cual consiste en la secreción de ácidos y enzimas digestivas, digestión de alimentos no fermentados en el rumen, entre ellos algunas proteínas y lípidos. La digestión de proteínas bacterianas producidas en el rumen puede ser de 0.5 a 2.5 kilogramos por día. En el intestino delgado ocurre la digestión y absorción, secreción de enzimas digestivas por el intestino delgado, hígado y páncreas. Además, el intestino delgado ayuda a la digestión enzimática de carbohidratos, proteínas y lípidos, la absorción de agua, minerales y productos de digestión, tales como la glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. Es en el ciego y en el intestino delgado donde una población pequeña de microorganismos fermentan los productos de digestión no absorbidos, además la absorción de agua y la formación de heces. Histológicamente, las tres cámaras están constituidas por una mucosa de epitelio plano estratificado, más o menos queratinizado, dependiendo de la cantidad de forraje o grano ingerido. Así, animales con alimentación predominante de forraje tendrán mucosa poco o nada queratinizada, frente a animales con alimentación de grano cuya mucosa estará queratinizada. La mucosa es sostenida por una submucosa de tejido conjuntivo, una doble capa de músculo liso, y esta puede estar dispuesta en pliegues de longitud y grosor variable que se extienden hacia la luz, sostenida por el tejido conjuntivo de la submucosa. Cuenta con una túnica mucosa. Esta está formada por un epitelio estratificado escamoso cornificado, y este forma parte de las papilas ruminales. También cuenta con una lámina propia que es de tejido conectivo colágeno denso irregular, y este penetra en las papilas ruminales. Su tela submucosa es tejido conectivo colágeno laxo. Es muy difícil de diferenciarlo de la lámina propia, ya que este órgano carece de muscular de la mucosa. Su túnica muscular son tres estratos: estrato circular interno, que es tejido muscular no estriado, el plexo nervioso mientérico y el estrato longitudinal externo. Este está formado por tejido muscular no estriado. Su túnica serosa es tejido conectivo colágeno laxo, tejido adiposo blanco y un mesotelio que está formado por tejido epitelial simple escamoso. Metabolismo de los carbohidratos. Los carbohidratos fibrosos como la celulosa y hemicelulosa pueden representar la fuente más importante de energía para los rumiantes. Las reacciones carentes de fibra pueden conducir a desórdenes de la digestión. La celulosa representa del 10 al 30% de la materia seca del forraje y su digestibilidad varía entre el 50 y el 75%. La hemicelulosa se encuentra en una concentración algo menor, del 10 al 25% de la materia seca, y su digestibilidad varía entre el 35 y el 80%.
Estos carbohidratos fibrosos además son necesarios para estimular la fermentación, aumentar el flujo de saliva hacia el rumen y estimula las contracciones ruminales. Los carbohidratos estructurales y los de almacenamiento son polímeros de glucosa. Una diferencia importante entre los mismos es el tipo de enlaces entre las moléculas de glucosa. En el almidón, las moléculas de glucosa se unen por enlaces alfa 1,4, mientras en la celulosa y hemicelulosa, la glucosa se une por enlaces 1,4. La importancia de esto está en que los vertebrados solo tienen enzimas para romper los enlaces alfa 1,4. Estos carbohidratos solo pueden ser digeridos con la ayuda de enzimas de origen microbiano, y este es el fundamento de la simbiosis entre el rumiante y los microorganismos en el rumen. El rumiante, al consumir forrajes que contienen carbohidratos de tipo estructural como celulosa y hemicelulosa y de tipo no estructural como oligosacáridos, sacarosa y almidón, que son hidrolizados por enzimas extracelulares de origen microbiano. El ataque requiere de una unión física de las bacterias de la superficie de la partícula vegetal. La acción de las enzimas bacterianas libera principalmente glucosa y oligosacáridos hacia el líquido ruminal, por fuera de los cuerpos celulares microbianos. Estos productos no son aprovechados por el rumiante, sino son rápidamente metabolizados por la microbiota ruminal. La glucosa y otros azúcares son absorbidos por los microorganismos y una vez en el citosol se incorporan a la vía de la glucólisis, degradación y oxidación de la glucosa, que consta de diversas reacciones. Glucólisis. La glucólisis consta de diversas reacciones. La glucosa es fosforilada, entra un ATP y sale un ADP, gracias a la enzima hexoquinasa, para formar glucosa 6-fosfato. Esta es isomerada a D-fructosa 6-fosfato, gracias a la enzima fosfofructosa isomerasa. La D-fructosa 6-fosfato se va a fosforilar, así que entra un ATP y sale un ADP, gracias a la enzima fosfofructosa quinasa, para dar origen a la fructosa 1,6-difosfato. Esta fructosa 1,6-difosfato, gracias a la enzima aldolasa fructosa difosfato, forma la D-hidroxiacetona fosfato. Esta, gracias a la triosa fosfato isomerasa, forma el D-gliceraldehído 3-fosfato. Este D-gliceraldehído 3-fosfato se va a deshidrogenar, ya que entra un NAD y sale un NAD reducido, y entra un fósforo libre, gracias a la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, para formar 1,3-difosfato glicerato. Este se va a desfosforar, ya que entran 2 ATPs y salen 2 ATPs, gracias a la enzima 1,3-fosfoglicerato quinasa, para formar 3-fosfoglicerato. Este va a mutar a ácido 2-fosfoglicerato, gracias a la enzima fosfoglicerato mutasa. El ácido 2-fosfoglicerato se va a hidratar, gracias a la proteína enolasa, para formar fosfoenol piruvato. Este se va a desfosforilar, ya que entran 2 ADP y salen 2 ATPs, gracias a la enzima piruvato quinasa, para formar 2 moléculas de piruvato. Este proceso enzimático da lugar a la formación de NAD reducido, ATP y piruvato. La energía potencial representada por el ATP en este momento no es directamente accesible para el hospedero, pero representa la principal fuente de energía para el mantenimiento y crecimiento de los microbios. Todos los carbohidratos, independientemente de su clasificación, son fermentados en el retículo y rumen, hasta glucosa, y toda la glucosa pasa a piruvato, por distintas vías metabólicas. El piruvato es transformado en acetato, propionato o butirato. El rendimiento de la glucosa es de 2 piruvatos, ya que el piruvato tiene 3 carbonos. Para la formación de acetato y butirato, el piruvato se transforma en acetilcoenzima A y en el proceso pierde un carbono. Un acetilcoenzima A pasa a acetato y para formar butirato se utilizan 2 acetilcoenzima A. Para la digestión fermentativa, el piruvato puede funcionar como el captador de electrones, sufriendo una reducción todavía mayor con el fin de proveer el material necesario para la regeneración del NAD oxidado y el retiro general del NAD reducido, con una producción adicional de el dióxido de carbono puede reducirse para formar metano, aceptando electrones para la regeneración de NAD oxidado y de FAD. Este proceso transformador del piruvato da lugar a los productos terminales de la digestión fermentativa de los carbohidratos, los llamados ácidos grasos volátiles.
acético, propiónico y butírico. Los ácidos grasos volátiles, sintetizados en respuesta a un estricto control metabólico por parte de los microorganismos ruminales, son utilizados por estos para la formación de aminoácidos y ácidos grasos, posteriormente incorporados al metabolismo bacteriano. Conclusion. All these processes are necessary for the correct functioning of animal metabolism as well as food synthesis and degradation to obtain the energy necessary to perform its daily activities. If some of these processes shall fail, either anatomy, histological of our cellular, the correct operation of our animal could see committed occurring different problems. That is important to know each part and role of our specimen at all levels of research. Socially, economically and culturally, the bovine cattle shows a great contribution of income to all the economic sectors of the population, countering workshops and livestock training that offer technical assistance and training for the livestock producers with the purpose of increasing even more income in the sectors, increasing productivity through the adoption of new technologies.